Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a las disposiciones celulares en los extendidos citológicos. En su estado normal, las células y otros elementos tisulares se organizan en patrones regulares reconocibles. Los cambios inducidos por una amplia gama de influencias químicas y físicas se reflejan mediante alteraciones de la estructura microscópica, y muchas enfermedades se caracterizan por anomalías estructurales. La identificación de estos cambios y la vinculación con enfermedades es la base de la citopatología. La disposición celular en muestras citológicas, la forma en que las células están organizadas y estructuradas, es de gran importancia para el diagnóstico y la evolución de posibles patologías, especialmente en el caso del cáncer. La disposición celular puede indicar si las células son benignas, malignas o si presentan alguna anomalía. La presencia de células dispuestas en láminas o grupos pueden indicar una lesión epitelial, mientras que la disposición individual de células puede sugerir una lesión no epitelial. En las imágenes, elementos epiteliales y no epiteliales. Algunas disposiciones celulares pueden indicar que una lesión es más agresiva o que tiene mayor potencial de metástasis. Mientras que los tumores benignos tienden a tener una organización más ordenada, con células uniformes y patrones reconocibles, los malignos pueden mostrar pleomorfismo y una disposición caótica. En general, las lesiones benignas muestran una buena cohesión celular y las células se organizan en láminas con bordes bien precisos. Las lesiones malignas están generalmente dispuestas en agregados con bordes celulares imprecisos y frecuente superposición celular. En las imágenes, procesos tumorales benignos y malignos. Solo en ocasiones las disposiciones, además de las características citológicas, expresan patrones arquitecturales. La disposición celular es fundamental en los cortes histológicos, pero las muestras citológicas solo en ocasiones reflejan con precisión los patrones histológicos. La presencia de agrupaciones celulares características, como rosetas, fila india o patrones papilares, también pueden ser indicativas de ciertos tipos de tumores. En la imagen, la disposición en rosetas de neuroblastoma y de un tumor de Ewing. En las imágenes, disposiciones papilares, correspondientes a un carcinoma papilar de mama y a un carcinoma papilar de tiroides. Imágenes con disposición en fila india, correspondientes a un carcinoma endocrino de páncreas y a un carcinoma lobulillar de mama. Hay factores que determinan la disposición celular. Uno de ellos es el método de toma de la muestra. Para una buena interpretación de estas características es importante tener información del lugar del cuerpo de donde se ha tomado y la toma con que se ha obtenido la muestra, junto con la historia clínica. En la imagen, en muestra de orina, la presencia de estructuras papilares con atipia, en muestra obtenida por sondaje, y papila urotelial maligna, en muestra de orina obtenida por orina al vuelo. El tipo de procedimiento utilizado para la obtención de la muestra puede influir en la disposición de las células. En la imagen, lámina de células mesoteliales obtenidas por lavado peritoneal. La celularidad en el lavado peritoneal difiere morfológicamente del líquido peritoneal obtenido por otras metodologías, ya que el procedimiento de lavado levanta células mesoteliales en grandes placas. Las formaciones celulares son importantes para el diagnóstico
y dependen también del contexto clínico. Por ejemplo, las bolas celulares endometriales son normales en la primera parte del ciclo menstrual, pero anormales en mujeres peri o posmenopáusicas. En la imagen es pseudoendometrial normal en los primeros días del ciclo y acúmulo endometrial en mujer de más de 40 años, lo que supone una anormalidad. Con la citología exfoliativa se trata de recoger la celularidad que se desprende, o bien de forma espontánea o bien de forma inducida. Los tipos más comunes son la citología ginecológica, la del aparato respiratorio, digestivo, la orina, el líquido cefalorraquídeo y los derrames cavitarios. La cantidad de células descamadas y el tamaño de las agrupaciones varía de acuerdo con el procedimiento de muestreo empleado. El cepillado citológico es el mejor método para obtener extendidos citológicos de las superficies mucosas. Con la muestra obtenida por cepillado se puede proceder a extenderlas en portas o bien a pasarla a un medio líquido para que se procese como citología líquida o como citología en medio líquido. Citología por impronta. De esta técnica citológica existen tres modalidades: por contacto, por aposición del portal sobre la superficie del tejido, por aplastamiento, con un fragmento de tejido pequeño y blando entre dos portas, por raspado con hoja de bisturí, extendiendo el material obtenido en un portaobjetos. El preparado citológico es frecuentemente tridimensional, conteniendo fragmentos enteros de tejido que se han aplastado. En los extendidos, la celularidad muchas veces puede presentar disposición tridimensional y puede contener fragmentos de tejido. Las células aisladas generalmente acompañan fragmentos de tejido. La relación entre los fragmentos de tejido o acúmulos y las células aisladas es muchas veces fuente de interpretación importante para el diagnóstico. En la imagen, fragmento de tejido para valoración intraoperatoria. Imagen en el porta de la celularidad obtenida por aposición sobre el tejido. La paz consiste en la obtención de material citológico procedente de nódulos o masas, obtenido mediante punción con aguja fina. Una propiedad común de las células neoplásicas es su pobre adhesibilidad. Por ello, los aspirados de los tumores malignos muchas veces contienen abundantes células malignas. La abundancia de células dispersas es una característica del cáncer. Los aspirados de los procesos benignos son generalmente menos celulares y contienen pocas células aisladas, aunque existen numerosas excepciones. En la imagen, punción de tumoración cutánea e imágenes correspondientes a un proceso tumoral benigno y a un proceso tumoral maligno con abundante celularidad dispersa. Las muestras líquidas pueden tener su origen en tres casos distintos. Líquidos emitidos de forma espontánea, como puede ser la orina. Líquidos que hayamos utilizado con fines diagnósticos, los distintos tipos de lavados, o líquidos de procesos patológicos como pueden ser los derrames en cavidades, derrames pleurales, pericárdicos, etc. La disposición de la celularidad va a depender de la naturaleza del proceso y del método utilizado para obtener la extensión citológica. Otro importante factor es la preparación de la muestra. La preparación de la muestra citológica es importante para obtener resultados precisos y fiables. La fijación, tinción y montaje de la muestra en portaobjetos puede afectar la disposición de las células. Para la extensión citológica
se desliza la espátula o el cepillo suavemente sobre el porta, con el objeto de obtener una monocapa de células. La muestra celular debe ser obtenida uniformemente sobre un portaobjeto. Las células columnares sometidas a raspados mecánicos como cepillado pueden aparecer agrupadas. El citoplasma se presenta conservado y la cromatina se mantiene bien. Los contornos nucleares son lisos. Las alteraciones histológicas in situ se reflejan en los extendidos citológicos de los raspados de elementos celulares y de su morfología. Así, en la metaplasia de células caliciformes se manifiesta por una población de numerosas células caliciformes y la metaplasia pavimentosa por una alteración de las células columnares que se agrupan en láminas que semejan células parabasales. En las imágenes, las 4 metodologías para procesar las muestras líquidas. La citocentrifugación es una técnica útil para las muestras de líquidos, ya que permite obtener una muestra concentrada de células en un portaobjetos. En la imagen, una centrífuga y el porta con el botón celular de la citocentrifugación. La filtración en membranas es un proceso que utiliza membranas con poros pequeños que separan células de líquido. Las células quedan retenidas en la superficie. Obtiene mayor celular y mejor distribución que la citocentrífuga, en la que la acumulación celular es frecuente. En la imagen, filtraciones con membranas milipore y nucleopore. Citología líquida. Es una técnica que utiliza el medio líquido para preservar y procesar las muestras líquidas, empleando una máquina automática o semiautomática para pasar las células a los portaobjetos. El proceso supone 3 fases: dispersión de la muestra, recolección de la muestra en un filtro y transferencia a un portaobjetos. En la citología líquida, los grandes acúmulos celulares y los acúmulos papilares, que tradicionalmente se aprecian en algunos tipos de tumores con los métodos convencionales, en la citología líquida están muy fragmentados y aparecen como pequeños acúmulos y agregados celulares. Estos cambios llevan consigo un aumento del número de células aisladas. En las muestras muy celulares, como los derrames linfocitarios, es de señalar la posibilidad de que se produzcan agregados celulares de elementos que con los métodos convencionales se presentan en forma aislada, lo que conlleva plantearse diagnósticos diferenciales. Los adenocarcinomas no presentan acúmulos tan numerosos, son de menor número de células y muestran una menor superposición celular que con los métodos convencionales. El diagnóstico citológico del OASEL, si no se piensa en él, puede conllevar algunas dificultades. La celularidad en este tumor se presenta en pequeños acúmulos. Son poco habituales los grandes acúmulos celulares. Los elementos en los acúmulos suelen presentarse disociados. Esta morfología puede hacernos pensar en linfocitos o en linfoma. Es de señalar que los linfocitos pueden presentarse en agregados, lo que conlleva dificultades en el diagnóstico diferencial. Imágenes de las máquinas empleadas para el proceso de citología en medio líquido. Características de la celularidad de los extendidos con citología en medio líquido. En la imagen es portas con los extendidos citológicos con las 2 técnicas de citología líquida más habituales. En las imágenes extendidos con citología en medio líquido de adenocarcinomas
con grupos celulares de reducido número de elementos, con menor superposición celular. Bloque celular. Esta técnica consiste en concentrar células en un bloque de parafina para su estudio citológico. Permite examinar las células en un entorno similar a un tejido, lo que facilita para estudiar detalles adicionales, incluyendo la arquitectura. Las secciones conllevan las relaciones estructurales entre las células individuales y componentes extracelulares. Las preparaciones citológicas por extendidos y por aplastamientos presentan detalles sobre las células individuales, pero se pierden relaciones estructurales. En las imágenes, bloques celulares y corte con parafina. La calidad de la muestra. La presencia de artefactos, sangre e inflamación o células en descomposición puede dificultar la interpretación de la disposición celular. En la imagen, extendidos citológicos, hemorrágico e inflamatorio como acúmulos celulares de difícil interpretación. La disposición celular es un criterio importante para distinguir lesiones benignas de malignas. En los extendidos citológicos se pueden apreciar varios tipos de formaciones celulares, algunas de ellas señaladas en la imagen. La disposición celular dispersa se refiere a la presencia de células individualmente separadas. Esta disposición puede ser característica de ciertas situaciones fisiológicas o patológicas. En la imagen, extendido con celularidad dispersa correspondiente a un linfoma. En la disposición celular en panal, las células se agrupan en forma de hexágonos, similar a celdas de un panal. La disposición en panal maximiza la superficie de contacto entre las células y el entorno. En las imágenes, grupo celular epitelial con disposición en panal, con visión desde un plano superior y desde un plano lateral. Cohesiones celulares. En los extendidos citológicos, como regla general, las células epiteliales benignas tienden a presentarse en acúmulos, con pocas células aisladas. En relación con los tumores, la cohesión celular depende directamente de dos factores: el grado de diferenciación de la neoplasia y la técnica utilizada para la obtención del material y la preparación del extendido citológico. En los procesos benignos, la disposición celular puede ser el resultado de la técnica empleada en los extendidos, por ejemplo, la centrífuga o la citología en medio líquido. La disposición celular papilar se refiere a la organización de las células en estructuras papilares que sobresalen desde una superficie. La arquitectura papilar es muy común en patología, en tumores benignos y en neoplasias malignas. La papila verdadera consta de un eje fibrovascular sobre el que se aponen células. Las pseudopapilas carece de tejido conectivo vascular. En la imagen, presencia de estructuras papilares. La disposición celular en fila india se organizan en una fila, las células, una detrás de otras. Este patrón se observa a menudo en tumores, como el carcinoma lobulillar de mama. En la imagen, disposición celular en fila india correspondientes al carcinoma lobulillar de mama. La disposición celular en rosetas se refiere a un patrón específico, en el que las células se agrupan alrededor de un espacio central, formando una estructura similar a una roseta. Este tipo de disposición se observa
en diferentes contextos biológicos, incluyendo algunos tipos de tumores. En el patrón de disposición celular cribiforme, las células se disponen alrededor de espacios cilíndricos múltiples. En las imágenes, aspectos citológicos en extendidos con patrón cribiforme. Canibalismo celular, donde una célula parece estar dentro de otra. La entosis es un mecanismo celular en que la célula viva invade a otra célula vecina. La entosis se caracteriza por la formación de estructuras célula en célula, entre células epiteliales vecinas. La entosis es una forma de canibalismo, prevalente en las células epiteliales de los tumores. En la imagen, figuras de canibalismo. Moldeamiento nuclear se refiere a la deformación de los núcleos en las células cuando están en contacto entre sí, especialmente visibles en células tumorales. En la imagen, figura de moldeamientos nucleares. La disposición de la celularidad de elementos de tejido conectivo varía según el tipo de tejido conectivo. En el tejido conectivo denso, las células están densamente agrupadas y alineadas, mientras que en el tejido conectivo laso, las células están más dispersas. En las imágenes, disposiciones celulares de tejido conectivo denso y laso. En las imágenes, proliferaciones benignas de agregados tridimensionales de adipocitos correspondientes a tejido adiposo maduro. Las células endoteliales y los pericitos son las células clave en la proximidad de los capilares, mientras que otras células como los linfocitos o células específicas de ciertos órganos pueden estar involucradas en funciones más específicas. Las células tumorales también pueden interactuar formando, destruyendo o integrándose con los vasos sanguíneos. En las imágenes, elementos capilares rodeados de celularidad. Es todo. Muchas gracias por la atención.